Pues oremos e iniciamos con el estudio, bueno, continuamos más bien con el estudio de Mateo 23, ¿vale? Oremos e iniciamos. Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre Celestial por tu palabra, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad, Padre. Y sobre todo porque tú nos llevas paso a paso a entender tu palabra, a conocer cada uno de tus principios y cada una de las cosas que debemos tener en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a caminar de acuerdo a tu bondad, tu misericordia, a tu amor y sobre todo, Señor, ayúdanos a entender estos pasajes, este pasaje que es tan crucial, que ha sido malentendido y que ha llevado a que muchos odien, maten y traten de acabar con una generación de judíos, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender realmente el mensaje, las palabras que tú estás diciendo aquí, para que nosotros también podamos reconocer y saber qué es lo que tú nos estás tratando de decir, no solo a ellos, sino también a nosotros, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Me, Bueno. Entonces, vamos a hacer un pequeño recuento, ¿sí? De los versos que vimos, estábamos viendo hasta parte del 5 la clase pasada, ¿sí? Y los vamos a leer. Dice en el verso 1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Recordemos que esta cátedra de Moisés, ya sabemos, es un banquito de piedra. Para esa época era de, no sé, sabemos, pues imagino que era de piedra, y se sentaban allí a enseñar, ¿sí? Todo lo que era la ley de Moisés. Y dice, así que todo lo que os digan, que guardáis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque no dicen y no hacen. ¿Sí? Porque dicen y no hacen. Acá recordemos, como lo vimos con el Mateo de Chentop, ¿cierto? Que acá lo que decía más bien era que todo lo que os diga que guardéis, guardarlo y hacerlo. ¿Que os diga quién? Moisés, ¿no? Y ahí ya después nos aclara, ya ahora sí podemos entenderlo, ¿sí? Mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen, conforme a las obras de quién? De los escribas y los fariseos porque enseñaban, porque hacían cosas que ya ahorita lo estamos estudiando y lo vamos a ver más detalladamente hoy, que pues no estaban haciendo realmente, ¿sí? Por eso dice el verso 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres de sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es decir, ponían mandamientos, ponían cercos que otros tenían que llevarlos porque ellos como conocían las escrituras, pues decían, eso no es tan importante llevarlos, pero a los demás sí les exigían. Sí, es como decir, yo quiero poner el mantel, poner las dos velas, poner las copas y decir esto es obligatorio, ¿sí? Y después un sábado, pues yo no lo hago, pero sí obligo a los demás que lo hagan, ¿no? Y eso es totalmente opuesto a lo que Dios está diciendo. Y sigue en el verso 5 y acá fue donde nos quedamos. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Ahí nos quedamos y estábamos viendo, ¿cierto? Que ellos estaban haciendo alarde, estaban haciendo cosas y estaban siguiendo tradiciones a veces sin entenderlas, como en la anécdota que les conté de esta niña que su mamá cortaba todo el pollo en cuadritos y teniendo ollas grandes no importaba, siempre lo cortaba en cuadritos. Y decían, no, es que yo así lo hago porque mi mamá me enseñó. Fue donde la abuela, mi mamá me enseñó. Fue donde la bisabuela, mi mamá me enseñó. Fue donde la tatarabuela y dijo, no, es que yo como tenía una ollita chiquita, no tenía cómo hacerlo grande, pues ni modo, me tocaba cortarlo, ¿cierto? Pero, ¿por qué hacían eso? Porque siguieron una tradición, una enseñanza que muy posiblemente no entendieron y ni siquiera se tomaron el tiempo de preguntar, venga, ¿y por qué tengo que cortarlo en cuadritos? ¿Por qué no se hace entero? ¿Por qué no lo frito? ¿Por qué no lo tosto? Bueno, ¿por qué no lo hago de diferentes maneras, cierto? Porque siempre en cuadritos. Y a veces nosotros somos así.
Nos dejamos llevar por tradición tras tradición tras tradición y olvidamos realmente lo importante, ¿sí? Y algo que estábamos viendo la clase pasada acerca de esto, y era cuando se pasa esto, estos mandamientos y se llevan a hacer algo totalmente diferente a lo que el Eterno realmente quiere hacer, ¿sí? Y esto lo vamos a ver, ¿sí? Con el siguiente texto de Éxodo 23:19, ¿sí? Recordemos que estábamos viendo la clase pasada que había un mandamiento o hay una tradición acerca de este texto de Éxodo 29:19, que es el que vamos a estudiar ahorita para conectar con todo lo que estamos viendo, ¿sí? Dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Eterno, tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Bueno, acá vemos este mandamiento donde dice, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Para el tiempo de Moisés no había problema, porque pues ellos cogían y ellos mismos mataban el cabrito, sabían quién era la madre, entonces podían hacer la diferencia muy fácilmente, ¿cierto? Pero ya para la época de Pablo, para la época de Yeshua, ¿sí? Era muy difícil. ¿Por qué? Porque todos no se dedicaban a la ganadería, porque la carne la vendían y no sabían de qué carne, si era el cabrito o era de la madre. No sabía si las dos que llevaron preciso era cabrito y madre, ¿sí? No sabían, entonces pues por eso pusieron un cerco, incluso un cerco muy chiquito. Y eso no solo lo encontramos en Éxodo, también vuelve y se repite en Deuteronomio 14:21. Dice, ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás y él podrá comerla o venderla a un extranjero, porque tú eres pueblo santo al Eterno tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Vuelve y lo repite, ¿sí? Y esto acá es donde vemos que entonces empezaron a hacer cosas y cada vez que avanzaban, pues empezaron a poner muchos más cercos, ¿sí? Empezaron con este cerco de decir, bueno, no vamos a mezclar la carne de la leche del cabrito con la madre, ¿sí? Y empezaron a tener eso, ¿sí? Pero eso que tiene que ver con hoy en día, si tú vas a Israel y eso lo podemos ver, Joseph incluso tiene un video donde muestra esas dos particularidades, donde el negocio está dividido en dos secciones. Uno pensaría, no, la parte donde están los fumadores y la parte donde no fuman, que es muy posible hoy en día en nuestros países, ¿cierto? Que no es tan visto, pero en algunas partes se ve, ¿cierto? Pero para allá no es así. Allá tienen una parte que es dedicada a todos los lácteos, todo lo que es postres con leches, todo eso se hace en una sección diferente. Y en la otra división, todo lo que es carnes, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver eso, el juntar el pollo con la leche? Si la leche no tiene nada que ver con el pollo. O la leche no tiene que ver nada con el pescado, ¿cierto? Porque toda la carne tiene que ser dividida ahí, separada. Y esos son cercos que vinieron a ponerse año tras año y siglos tras siglos, pues empezaron a ser mucho más grandes, ¿no? Y eso es lo que pasa con esta misma anécdota, ¿sí? De esta muchacha preguntándole a su madre, ¿por qué hacemos todo en cuadritos? Ah, no, porque esto, y es lo mismo que pasa acá, ¿sí? Entonces, una manera de evitar y de transgredir este mandamiento se hizo en un momento donde para la época, hubo una época donde habían unos guetos en Europa, ¿sí? Que tomaron toda la posesión, incluso de Israel, y pues ya a los judíos les prohibía comerciar, no podían salir incluso durante el día, solo podían salir en las noches, ¿sí?
Entonces, como las noches eran oscuras y muy posiblemente no todos tenían para tener lámparas y poder distinguir entre lo uno y lo otro, ¿sí? Entonces, cuando iban a comer, pues como no podían diferenciar si era carne de pescado, si era carne de res, si era carne de cabra, si era pollo, no podían diferenciarlo. Entonces, pues dijeron, pues ahora todos los lácteos y las carnes van a ser separadas, así sean carnes blancas, ¿no? Porque el pollo y el pescado pues tienden a ser carne blanca, ¿sí? Y pues así fue que se aplicó definitivamente a toda la carne. Pero realmente era así, porque al cocinarlo no podían coger y probar y decir, ah, esto es pollo, ¿no? Pues había una diferencia. Pero bueno, eso fue algo que pasó y que por eso se aplica hoy en día. Tú vas a Israel y a en una familia judía y tienen que tener dos cocinas, una para los lácteos y otra para los cárnicos. Y si no es así, tienen que hacer aseo, limpiar todo, desinfectar todo para poder utilizarlo en sea los carnes o los lácteos, ¿sí? Entonces imagínate eso, tienen que tener loza para los dos, una para para los lácteos, otros para los carnes, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, incluso dos refrigeradores o dos neveras, no sé cómo les digan ustedes, para uno para las carnes y otro para los lácteos, porque tampoco se pueden unir. ¿Sí? O sea, llegan hasta tal punto que ni siquiera con el empaque les sirve, porque solo con tocarse empaque con empaque ya de una vez está contaminado. Cuando eso realmente, pues no es así, ¿cierto? Una cosa es una carne pegada a la otra carne, pues sí, porque pues hay contacto directo, pero si tiene un empaque que está protegiendo lo uno a lo otro, pues no hay necesidad de hacer tanto bombo, tanto platillo, ¿no? Como hoy en día nosotros acá en Occidente, pues realmente no hacemos esa diferencia, ¿cierto? Incluso muchas veces se hace el pollo con leche, ¿cierto? Y queda muy sabroso y pues no es algo que sea malo a nuestros ojos, pero para la tradición judía sí lo es. Y esos son mandamientos que estaban haciendo y que son muy pesados, porque imagínate, no, y si yo quiero comer y comí, ahora me da el antojo de comerme un helado, ahora tengo que esperar 4, 5, 6 horas después para ir si poderme comer un helado. Pues ya a esa hora ya se me pasó el antojo. Ya muy posiblemente empezó a hacer frío y ahora lo que quiero es otra cosa, ¿sí? Ya no quiero eso. Entonces imagínate esas cosas que se estaba dando en ese entonces. Y es curioso porque en la Torá eso no está estipulado así. Lo vemos por lo menos con Abraham. Cuando llegaron estos tres ángeles, o cuando él iba viendo pasar estos tres ángeles y casi los entró, mejor dicho, arrastrados de la mano, no, venga, vengan, quédense, yo los recibo, coman conmigo, ¿sí? Y los invita a comer y les da, y los invitó a comer carne con mantequilla, incluso bañados en la leche del cordero, ¿sí? Eso no quiere decir que lo hubiera hecho con la misma leche de la madre del cordero que había matado y había dado. No, ¿cierto? Sino que definitivamente pues es algo que se va tergiversando. Hoy en día pues sí, decir, bueno, ya no cobro, no como la carne de cabrito con la leche, bueno, ya con eso tengo, pero ¿por qué el pescado? ¿Por qué el pollo? ¿No? O sea, son cosas que ya van sacando del contexto, incluso los huevos, no unirlos con la leche, ¿no? Entonces, pues son cosas que ya van sacando mucho más allá del contexto, ¿sí? Incluso hay otras escuelas que dicen, no, tranquilo, con que te enjuagues la boca, o sea, te la laves, ya con eso puedes comerte los lácteos, ¿no? Y eso depende de las escuelas. Recordemos que hay unas escuelas mucho más liberales o mucho más, más fáciles, ¿sí? De tratar que otras
como la que vemos con Chamay y con Gilel, ¿no? Chamay muy estricto, muy literal, y en cambio Gilel era muy permisivo, mucho más amplio, y pues por eso es que hoy en día incluso rige mucho más el estudio de todas las leyes alágicas, pero de Gilel más que de Chamay, ¿sí? Y hay grupos que todavía siguen la de Chamay, pero persisten más las de Gilel. ¿Por qué? Porque era mucho más permisivo, no era tan legalista y pues eso ayudó, ¿no? Y vemos también que Yeshua apoyaba varias de Gilel, pero también apoyaba varias de Chamay. En ciertos puntos él estaba mucho más de acuerdo con Chamay que con Hillel, ¿no? Y eso pues ya lo hemos visto por lo menos en el divorcio, en el juramento y en otras cosas más que hemos estudiado, ¿no? Entonces, acá es donde se empiezan a ver esas interpretaciones muy forzadas acerca de las escrituras, que lo que hacen es poner más cargas, más trabajo. Imagínate, para un día de reposo, querer hacer algo de carne y querer hacer algo de lácteo y no poder unir los instrumentos, pues o se hace lo uno o no se hace lo otro, porque hacía mucho más trabajo. No solo eso, limpieza, orden, ¿no? Pues no era nada tan fácil. Y decir, ay, en este comí lácteos allí, en este comí esto, y si y uno no se acuerda, no falta el día que se mezclen las cosas, ¿no? Pues empezar a hacer todo un proceso de limpieza, pues no es nada fácil, ¿no? Y por eso, incluso este acto se dice que esto que estaban ellos haciendo de acerca de la leche con el cabrito es algo que venía de Babilonia, ¿sí? No tanto porque solo la escritura lo decía y la escritura lo dice directamente del del carnero con su madre, ¿sí? No habla más allá. Pero ya para la época de Babilonia, en la época de Babilonia sí había una especie de brujería y eso más que todo es por eso es que lo hace o lo hizo el Eterno este aspecto, ¿sí? Para que no lo utilizaran en brujería, en hechicería, que era algo que se estaba utilizando mucho para una práctica cananea, que esto a mí me interesó y yo dije, wow, Dios mío, o sea, hasta tú en eso nos cuidaste. Y era una práctica que se hacía que tenía que ver con la fertilidad, ¿sí? Y esto lo podemos ver, ¿sí? Y acá les voy a hablar acerca de esto. Esto se encontró en unos escritos en Ugarit. Sí, Ugarit era una ciudad muy cosmopolita, religiosa, que era más o menos del segundo milenio antes de Cristo, ¿sí? Y en estos textos que se encontraron, pues hablan acerca de ciertos rituales mágicos o de brujería, ¿sí? Y que influyeron en la religión y que pues de lógico cuando Moisés y todos ellos entraron allí a conquistar todos estos pueblos cananeos, pues empezaron a encontrar también con este tipo de brujerías y por eso Moisés especifica muy claramente, o Dios a través de Moisés especifica muy claramente que no unan la leche del cabrito, bueno, la leche de la madre con el cabrito, ¿sí? Y esto lo hacen ¿por qué? Y es que en estos textos que se encontraron, dice que cocer un cabrito en la leche de su madre y rociar esa mezcla sobre los campos como era como un rito de fertilidad. O sea, imagínate, esa era una manera de hacer que los campos tuvieran fertilidad. Y era algo que Dios estaba diciendo, esto no lo vas a hacer tú. Por eso lo declara varias veces. Y esto estaba, y dice que estaba asociada con antiguas costumbres mágicas o religiosas de pueblos cananeos, ¿sí? Este rito se retoma a la edad de bronce tardía, aproximadamente entre los siglos eh, 14 antes de Cristo y 12 antes de Cristo,
cuando los cananeos habitaban en la región del Levante Mediterráneo, actualmente lo que es ¿qué? Palestina, Israel, Siria y Líbano. O sea, para el lado donde Josué tenía que ir y conquistar todo este terreno, ¿sí? Entonces, imagínate tener esto, ¿sí? Y ver esta tradición que se estaba levantando de brujería, de hechicería, todo para hacer que los campos fueran fértiles, cuando realmente eso no trae la fertilidad de los campos. ¿Quién es el que da la fertilidad en los campos? Dios, no es nadie más, ¿sí? Y por eso Dios les está diciendo, venga, ustedes no van a juntar la leche con el cabrito. Y muy posiblemente no hay nada malo en comerse la leche con la madre, ¿sí? No es malo, muy posiblemente más a nivel de, pues, de unidad, ¿no? Que no se hiciera eso, pero pues no era nada raro porque pues para la época de Abraham, entonces pues para qué les da mantequilla con carne, ¿sí? O con leche, ¿no? A estos invitados que llegaron de repente y que no eran cualquieres invitados. Era el mismo Eterno el que estaba comiendo ahí con Abraham y dos ángeles que iban con él. Eso mismo lo podemos deducir al leer todo el texto que tuvo Abraham con el encuentro de esos tres ángeles, que fue en el mismo momento en el que Dios le dijo, yo cómo le voy a encubrir lo que va a pasar con Sodoma y Gomorra, ¿no? Si él va a transmitir mis mandamientos a sus generaciones, ¿no? Entonces, esto es algo que debemos de tener esto. Entonces, por eso podemos ver esta principal práctica y la evidencia, pues como les dijo, estás en los textos de Ugarit, ustedes mismos los pueden buscar y pueden mirar, ¿sí? Esta ciudad antigua cananea que está ubicada hoy en el norte de Siria, ¿sí? Y por eso, pues y dice que estos textos fueron descubiertos en el sitio arqueológico de Rajcharan, bueno, en 1928. ¿Sí? Y pues ahí es cuando vemos, y estos han sido parte muy práctica para entender incluso por qué Dios puso ciertas normas que iban en contra de ciertos rituales que iban o que habían en esos pueblos cananeos que iban en contra de Dios. Estos textos ucarídicos, ¿sí? Son textos que se mencionan que cocer un cabrito en la leche de su madre formaba parte de un rito de fertilidad vinculada al culto de la diosa Astarte o Acera, ambas relacionadas con la fecundidad de la tierra. Entonces, esto vemos que no ha sido y que a lo largo de las escrituras se ve muy constantemente esta diosa Astarte o Acera, que también tiene el sinónimo de la diosa Diana, ¿no? Que también tiene que ver con la fertilidad, que el pueblo de Israel siempre tuvo constante eh, cercanía con estos dioses debido a la vinculación que tenían a su alrededor, ¿sí? Y que por eso muy claro Dios estaba diciendo, no hagan esto. Tanto llegó a ser los cercos que llegó un momento en que dijamos, pues ya ni se van a tocar, ¿sí? Como hoy en día lo están haciendo, ¿no? Dividiendo, dividiendo platos, dividiendo ollas, dividiendo cocinas, dividiendo incluso los lavaplatos o los fregaderos donde lava la loza, ¿sí? Todo dividido para que no se mezclara, ¿no? Y esto pues es algo que hoy en día pues es una carga pesada. Imagínense nosotros y nosotros pues por lo menos, bueno, a mí que casi no me gusta la cocina, yo tener que limpiar dos cocinas, mirar qué voy a cocinar, no, pues ahí sí peor me vuelvo de loca, si así nomás no me gusta, imagínate teniendo doble carga, pues tampoco me gustaría tanto, ahí sí que, mejor dicho, salgo a correr de la cocina, pues imagínense, ¿no?
¿Cómo será para ellos en su vida práctica? Y muchos muy posiblemente lo hacen con amor, lo hacen para servir a Dios, ¿sí? Pero son cargas pesadas que incluso por eso es que hoy en día muchos prefieren alejarse del judaísmo, volverse completamente ateos o andar, decir, no, sí, yo soy judío, sigo esto, pero también hago eso, empezar a hacer esas mezclas que lo vemos a lo largo de la historia del pueblo judío, ¿sí? Y esta literatura arqueológica, ¿sí? Lo podemos ver, ¿sí? Que se presenta este rito pagano y por eso, pues, podemos ver acerca de esto, ¿no? Que ese es algo que necesitamos ver, que esta práctica era un símbolo de hechicería, de acercarse a estos espíritus malignos que tenía que ver muy ligado con lo que estábamos viendo en Mateo 16, Mateo 17, ¿no? Con que definitivamente va a llegar un momento en que todo eso va a acabar, ¿no? Y por eso no podemos tomar ciegamente, hacer todo lo que la tradición, todo lo que los hombres nos digan, porque según eso está bien cuando necesitamos entender el por qué lo hacen, ¿sí? O por qué Dios puso este mandamiento. Ya entendiendo esto, yo ya digo, ah, pues con razón, ¿sí? O sea, más que válido está el hacer eso, ¿cierto? Pero tampoco eso me va a llevar a tener que tener dos cocinas, dos fregaderos, dos, mejor dicho, dos de todo. Imagínate si hoy en día las casas son de fosforito, bueno, acá en Colombia las están haciendo así casi fosforitos, pues imagínate para tener dos cocinas y todo eso toca poner una encima de la otra porque si no, no caben, ¿no? Imagínate. Entonces, son cosas que nosotros debemos de pensar de acuerdo a lo que Dios quiere enseñarnos a través de ese mandamiento y no a través de cómo yo evitar transgredirlo, sino entenderlo en la manera que Dios lo entiende y así poderlo llevar a cabo, ¿no? Entonces, eso es lo que Yeshua les está diciendo. Ustedes están poniendo cargas tan pesadas que ustedes ni siquiera quieren moverlas con un dedo, ¿sí? Porque imagínate ellos teniendo que hacer todo esto y pues secretamente pues ellos tenían sus casas y ni siquiera las guardaban o si tenían todas las divisiones y todo eso al momento de cocinar, cocinaban como querían y pues eso no decía nada a los demás, es mucho más de intimidad, ¿no? Entonces, imagínate poner semejantes cosas que van incluso más allá de lo que el Eterno les está pidiendo, ¿no? Y sigue en el verso 5 ahí donde dice, ¿sí? Dice primeramente, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias. Y esto de filacterias hay que saber qué son, ¿sí? Ya muchos de nosotros conocemos, pero hay otros que no. Y esto es bueno recalcarlo y recordarlo, ¿no? Las filacterias son estas cajitas que vemos acá, ¿sí? Tanto que se ponen hombres como mujeres. Yo antes pensaba que solo los hombres, ¿no? Ya estaba viendo y encontré incluso imágenes de mujeres que las llevan de niños, incluso jovencitos que llevan estas filacterias. Estas filacterias son estos lacitos que se le ponen acá, que empiezan desde la mano y lo van enrollando hasta que llega a la cabeza con esta cajita, ¿sí? Esa cajita que incluso acá la están mostrando, ¿sí? Y esas cajitas, pues, son esas filacterias que ellos estaban colocando. Acá las vemos chiquitas, pero hay unas más grandes, ¿sí? Y eso es lo que estaba diciendo. Se están poniendo esas cajas hasta grandes para ser muy exhibistas, para mostrar mucho que realmente estaban dando señal de obediencia y que estaban en pacto, ¿sí? Cuando muy posiblemente lo estaban haciendo externamente. Cuán fácil es ponerse eso uno mismo y hacer que de verdad está juicioso, está obedeciendo, pero ¿qué pasa en mi corazón? ¿Será que realmente no hay codicia, no hay maldad, no hay arrogancia, no hay orgullo?
no estoy codiciando lo de las otras personas, con mis hijos los estoy tratando como Dios me dice que los trate, o estoy siendo totalmente un ogro, un patán, estoy haciendo todo lo contrario de lo que Dios me está diciendo en el hogar, mientras que me coloco las filiterias y todo eso, soy muy santo, soy muy consagrado, pues realmente a eso es lo que les está diciendo. Las está ensanchando, están aparentando lo que no es. ¿Sí? Como hoy en día, y lo podemos ver por lo menos en varios testimonios que han habido a lo largo de diferentes iglesias donde utilizan este tipo de apariencias. No, que tienes que utilizar largas faldas, que eso no sé qué, que eso es para pudor y no sé qué. Pero cuando uno va a ver el corazón de la persona, uno se llega a enterar de cosas que uno dice, oiga, no es que tenía mucho pudor por tener la falda larga, y la falda larga no impida que hagas actos totalmente indecentes, ¿sí? Lo mismo lo vemos, por lo menos con las monjas, con los sacerdotes, esa bata no impide que hagan actos totalmente incoherentes con lo que predican y practican, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuántos de esos no hay abusadores de niños? ¿Cuántos de esas monjas no han salido embarazadas y han abortado? ¿Cuántas cosas no se ven a lo largo incluso de comunidades cristianas donde no se permiten pantalones, sino solo es falda largas y cuántas no terminan embarazadas antes de matrimonio? ¿Sí? Eso no hace, ahí sí como dice, el hábito no hace al santo, ¿sí? Y eso es algo que necesitamos ver. Eso es lo que estaban ellos mostrando, exhibiendo cosas para mostrar que eran muy santas, pero realmente en su interior no lo eran. Sí, eso es lo que Yeshua les está reclamando. Ustedes porque se muestran muy excelentes por fuera, pero por dentro están muy mal, ¿sí? Y esa es una de las controversias. Hoy en día es una controversia esto, que si el uso de filacterias es un mandamiento o es una tradición. Recordemos que esto es sacado del mandamiento de Deuteronomio 6, donde dice que tiene que llevar los mandamientos como frontales en sus manos y en sus frentes, ¿no? Y pues ellos lo hicieron pues muy literal, ¿no? Y muy mostrativo, que no es malo, ¿sí? Pero que digamos entre las escuelas o entre las diferentes sectas del judaísmo o divisiones del judaísmo, pues también hay controversias. Por lo menos los judíos caraítas se apegan solamente a lo que está escrito en el Tanakh, no se apegan a otras cosas, ¿sí? Sino que dicen, si esto está escrito, claro que lo hago, ¿sí? Y pues esto realmente en las escrituras no habla nada de filacterias, no habla nada de que tú tienes que colocar y hacerte un cordón, rodearlo en toda la mano y colocarte y que llegue hasta la cabeza y ponértelo en tu frente. Realmente eso no lo dice. Y esto es algo que los judíos caraítas no hacen. Y los judíos caraítas son mucho más apegados, ¿sí? A la Torá, incluso ellos para las festividades son mucho más pegados a la Torá. Ellos por lo menos para celebrar la fiesta de trompetas es muy diferente al calendario de los rabinos, porque ellos sí esperan hasta ver la astilla de la luna y si ellos empiezan. ¿Sí? No es como lo hacen los rabinos o el judaísmo en general, que lo hacen según calendario, según sus instrumentos les dicen, ¿sí? Sin verificar si realmente ya llegó o se asomó la luna, ¿no? Que eso a veces marca la diferencia en el calendario. ¿M? Por eso, y esto de que les digo, estos nefilín, pues, perdón, tefilín, están marcados en lo que dice Deuteronomio 6:6. Ellos lo sacan y dice, por eso es que lo hacen. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y ya las cortaste y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus
puertas. Esta parte del verso 8 son de lo que ellos atribuyen que por eso son las filacterias. Cuando ahí no está diciendo, hazte un cordón que te rodee la mano, que llegue hasta el cuello y suba hasta la cabeza y tenga la cajita. Y en la cajita pues se ponen, si no estoy mal, son las 10 declaraciones o creo que ponen este texto. La verdad, no me pregunten, no lo tengo presente ahorita, ¿sí? Si ustedes lo saben, bien lo pueden decir. ¿M? Entonces, si vemos, esto es algo que va, a veces se malinterpreta o pues puede utilizarse de buena manera, pero a veces es mucho más externo que interno, ¿sí? Y esto, por eso es que lo interpretan de manera muy literal. En el judaísmo, casi todos al nivel general del judaísmo, pero en el judaísmo caraíta, ¿sí? Ellos cuando dicen, no, acá lo que dice Dios es de manera alegórica. Lo que está diciendo es que esto cuando dice que tienen que estar escritas en el frontal, si dice que estarán como frontales entre tus ojos, lo que está diciendo es que los mandamientos tienen que estar en tu mente, tienen que estar constantemente pensando y trabajando en ellos. Y cuando habla que las atarás como señal en tu mano, eso tiene que ver con las obras que tú haces, con las obras de misericordia, con las obras de lo que Yeshua o lo que Dios está hablando en sus mandamientos. Si vemos, yo para mí es mucho más coherente el pensamiento caraíta y va mucho más coherente con el nuevo pacto, ¿sí? Que habla en Jeremías 31:33, ¿sí? Que dice que Él pondrá sus mandamientos en nuestra mente, en nuestro corazón y las pondrá por obras, muy parecido a lo que dice Deuteronomio 6, ¿no? Entonces, si vemos, a veces podemos estar haciendo cosas muy estrafalarias para mostrar nuestra santidad cuando realmente nuestra santidad debe ser más interna, trabajar primero lo externo y eso se va a mostrar en lo interno. O si es así, no, es al revés. Trabajarlo primero en lo interno, limpiarme, lavarme para yo después mostrarlo en lo externo. Va a ser mucho más fácil, ¿sí? Pero si yo muestro una cara muy limpia, muy buena, muy angelito, ¿qué va a pasar con mi interior? ¿Sí? Va a ser muy malo, ¿sí? Y esto es algo que debemos de entender. ¿Listo? Entonces, por eso es que ellos están diciendo que tengas en la mente la Torah y que mantengas las acciones que te está pidiendo la Torah. Eso es lo más o menos que dicen ellos y que enseña el judaísmo caraíta a diferencia del judaísmo ortodoxo, ¿no? Que con tener esas cajitas ya con eso estás cumpliendo el mandamiento. ¿Y qué pasa si tienes esas cajas acá, pero tu mente está distraída en otras pasiones, en otras bajezas, en otras cosas que van en contra totalmente de la palabra o que te distraen de las escrituras, ¿no? Vemos que tiene mucho más posibilidad, mucho más coherencia el pensamiento caraíta, a mi parecer, ¿no? Ya ustedes tomarán su decisión, yo por eso les doy carta abierta a ustedes, ustedes decían, ¿listo? Entonces, hay cosas de la tradición oral que Yeshua hizo y muy posiblemente pues él también se puso esto. No estoy diciendo que no, pero hubo otras que él rechazó. Y acá es donde él nos va a hablar en todo este capítulo 23, donde él va a decir, sí, esto lo podemos hacer, esto es aceptable, sí, y Yeshua nunca dijo, mira, esto lo tienes que hacer porque es que está escrito en la ley oral, nunca dijo. ¿Qué habló más que teníamos que cumplir? Los mandamientos de Dios, lo que Dios dijo, ¿sí? Por lo menos algo que él hizo, que está en la tradición oral, es el levantar la copa en la cena de Pascua, ¿sí? Y él hizo, según muchos estudiosos, dice que levantó o hizo un brindis en cuatro divisiones, ¿sí? No entiendo muy bien eso, no lo he estudiado muy bien. Los que lo han hecho, creo que los que han estado con Joseph lo han vivido. Joseph sí lo ha hecho varias veces.
que son 4 copas de vino y se da cierto brindis por cada uno de ellos. Muchos dicen que eso lo hizo en los textos cuando él habla del nuevo pacto, ¿no? Pues eso ya ustedes lo van a entender muy bien. Esto no es tema de hoy, no voy a entrar en temas que realmente todavía no he estudiado, ¿sí? Pero que ustedes sí lo pueden conocer muy bien. Y hay quienes dicen que todos estos tefilín o todas estas cajitas vienen desde Babilonia. ¿Sí? Desde Babilonia, desde el momento que pues les tocó irse al exilio, pues buscaron formas de acercarse a Dios porque ya no podían hacer sacrificios, entonces tenían que buscar obras y que según esas obras son las que los salvan, sabiendo que eso pues no es así, ¿no? Y por eso es muy controversial y se dice o se cree que para esa época, o muchos dicen que para esa época lo utilizaban como amuleto, ¿sí? Y pues si lo hubieran utilizado como amuleto o simplemente con el deseo de llamar la atención, pues están haciendo todo lo contrario a lo que realmente está diciendo el mandamiento de Deuteronomio 6:6 en adelante, ¿no? Entonces, por eso debemos de entender, ¿no? Esto con filicterias, ya entendiendo eso, también nos sigue diciendo, y extienden los flecos de sus mantos. ¿Cuáles son esos flecos de los mantos? Son los que nosotros conocemos como los tzitzit, ¿sí? Recordemos que los mantos, acá cuando habla de los mantos, son los mantos de oración, ¿sí? Son los mantos con los que los judíos andan y van caminando y van orando, o muchas veces lo tienen solo acá y lo llevan por el camino, ¿sí? Hoy en día uno ve y cuando ve videos que están grabando algo de la ciudad de Jerusalén o están mostrando algo de Jerusalén, vemos que no todos están cargando este manto de oración, pero sí cargan sí cargan los tzitzit en las camisas, ¿sí? Algunos lo cargan que sean visibles, hay otros que no tanto, ¿sí? Pero este es un mandamiento que sí está en la Torá, no como las filacterias, ¿sí? Este sí es un mandamiento que está literalmente escrito en la Torá, ¿sí? Y este es un mandamiento que surgió a través de que un hombre violó el Shabbat al cargar leña. No sé si ustedes se acuerdan de ese hombre que habla en el libro de Números que cogió y estaban en Shabbat y pues se le surgió la idea de ir y partir leña y traerla para el día de Shabbat, hacer todo eso en reposo. Lo pescaron, lo cogieron preso. Moisés dijo, yo no sé qué voy a hacer, esto no lo dice Dios, voy a ir a preguntarle. ¿Qué dijo Dios? Apredréenlo. Y fue señal de que tenían que cumplir el mandamiento y no violar el mandamiento del Shabbat. Dios dijo, tienen que guardar el día de reposo, no hacer nada en ese día de reposo, no hacer tarea, otra tarea que no sea el buscarme y estar en mi presencia. Para eso tienen 6 días. En 6 días preparen todo lo que necesitan para que en el séptimo día solo estén en la presencia del Eterno. Por eso el castigo fue tan grande que pues pasó de generación a generación, ¿no? Y por eso pues digo yo que se guarda mucho más el Shabbat, ¿no? Donde lo vemos en Números 15:37, este mandamiento de los Itzit, ¿no? Dice, y habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul y os servirá de franja. Esto es controversial, el color azul, uno dice que tiene que ser X colores, otros X, pero realmente las escrituras no lo dicen, ¿sí? Y dice, y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Eterno para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyéis
para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, el eterno vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, el eterno vuestro Dios. O sea, lo firma casi 2 veces. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá el Eterno? Háganse estos tzitzit para que cuando los miren, que cuando los sientan, ¿sí? Al momento de estar caminando, al momento de estar teniendo un deseo o una caída, los vean y se acuerden y digan, esto no lo puedo hacer, me retracto y sigo mi camino, ¿sí? Eso es lo que está diciendo acá con el objetivo de los Sixit. Los Sixit era para recordarnos, no era para hacerlos de manera de amuleto, no era de manera de tenerlos como algo de bendición, ¿sí? Como tipo algo que me fuera a dar la bendición, no, sino que era un recordatorio. Así como el anillo de matrimonio es el recordatorio de que estoy casado y que no puedo ser desleal, ¿no? Lo mismo pasa con los sisik, ¿sí? Por eso hay una prenda que en el judaísmo se conoce como el talit katán, que es una prenda interior que se pone debajo de toda la ropa y es parte como si fuera el talit gadol o esa prenda que se ponían los sacerdotes, ¿sí? Antes de ponerse todo el atuendo, ¿sí? Hay una prenda que es muy íntima de los sacerdotes, la ropa interior, y después viene toda la ropa que es que es totalmente del sacerdote como tal, ¿no? Y pues ahí es donde se le cuelgan estos tzitzit, ¿no? Estos hilitos y también estos tzitzit también se ponen en las 4 puntas del manto de oración, que este manto de oración, recordemos que Yeshua también tenían estos tzitzit. ¿Cómo lo podemos confirmar? Con lo que estaba pasando con la mujer de flujo. Recordemos que Yeshua iba caminando y esta mujer de flujo dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, cuando habla del borde de su manto, está hablando de los tzitzit, sin tan solo tocar a los tzitzit del manto, con eso yo sería sana. ¿Por qué? Porque estaba diciendo, Él es justo, Él realmente anda de acuerdo a los mandamientos, de acuerdo a ese recordatorio y por eso puedo ser salva, ¿sí? Y eso es algo muy bonito y eso lo vemos en Mateo 9:19. Y dice, y se levantó Jesús y siguió con sus discípulos. Y he aquí que una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva, ¿sí? Entonces, si yo nomás con tocarlo, yo sé que voy a ser salva, ¿por qué? Porque era justo, porque era intachable, porque era irreprensible, dijo, con su justicia yo puedo ser salva, ¿sí? Y es curioso esto que está diciendo. Cuando habla acá del borde, si vemos es el G2899, que es caspredón, y esto tiene que ver con los tzitzit, es un borde, ¿no? Que pues en griego pues no es tan coincidente, pero si nosotros lo miramos en el hebreo, ¿sí? Habla más de esos tzitzit, ¿no? Y pues en el judaísmo lo podemos entender mucho mejor, ¿sí? Y estos tzitzit que representaban la santidad, la observancia de una persona. Por eso es que los fariseos y los saduceos y bueno, todos estos que vinieron allí ante Yeshua, Yeshua les llama la atención, pues les está diciendo, ustedes están haciendo estos, estos flecos, los están extendiendo de tal manera, mostrando que definitivamente ustedes son mucho más santos que los demás, ¿no? Cuando realmente no debería de ser así, ¿sí? Deberían de estar mostrando la santidad para Dios, guardando para Dios y no para mostrarse a los demás, ¿sí? Ya con que tú lo seas, pues literalmente vas a dar ejemplo a los demás, ¿cierto? No tienes que estar mostrando a los demás cuando no lo estás haciendo sinceramente con Dios.
Y esto es lo que realmente ellos tenían que hacer, ¿sí? Nosotros tenemos que guardar esos mandamientos y si tú lo estás haciendo, pues hagámoslo de manera discreta, más que todo nosotros que no somos, digamos, no tenemos la ciudadanía de Israel como tal, no andamos de acuerdo a lo que ellos creen y muy posiblemente puede ser de tropiezo. Lo podemos hacer porque ya entendemos que los tzitzit es ese recordatorio de guardar los mandamientos, lo podemos hacer de manera discreta en nuestra ropa interior, que pues para qué ser de tropiezo a otras personas que no conocen o sí conocen, van a decir, esta se cree judía, ¿no? Cuando realmente pues no somos judíos, somos parte del pueblo de Dios y pues eso es algo que debemos de entender, ¿no? Y por eso es algo que algo que ha traído el reverso y que muchos del judaísmo y judíos como tal no adoptan y no quieren conocer o acercarse a Yeshua es por el simplemente hecho que muchos adoptan esta costumbre de ponerse ropa, incluso vestirse, incluso como los judíos, con la ropa negra, hacerse los flecos, estar con los tzitzit, andar con el manto y cada vez que oran andar con el manto. Parecía fácil ponerse este disfraz y es muy fácil aparentar, pero realmente que hay en el corazón, realmente tratamos de vivir de acuerdo a lo que dice la Torah internamente y no solo externamente, y ahí es donde debemos de, en vez de andar con un disfraz, también andar limpiamente en todas nuestras vidas para realmente resaltar la voluntad de Dios, ¿no? Que eso es lo principal y eso es lo que Yeshua les está diciendo acá. Ustedes están haciendo de todo, ustedes están haciendo muchas cosas, están trabajando en Shabbat, comprando en Shabbat, están haciendo todo lo prohibido y están provocando y están siendo piedra de tropiezo a los demás porque ponen muchas prácticas, muchas tradiciones que incluso a veces van en contra de los mandamientos de Dios, ¿no? Y por eso Él está diciendo a la gente que Él ve esas cosas que están haciendo y que no repitan lo mismo, ¿sí? Porque saben que van en contra de lo que Dios hizo. ¿M? Y eso realmente es lo que estaba haciendo. Por eso es que Yeshua les está cuestionando, no los está criticando, no les está diciendo, ¿y usted por qué hizo esto? ¿Por qué hizo esto? No, porque los está haciendo con amor. Le está cuestionando cosa de que ellos se den cuenta y retomen otra vez a la voluntad del Eterno, ¿sí? Eso es cuando a ti te dicen, mira, es que estás haciendo esto mal, tú tienes la opción o de defenderte y decir, no, 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 eso yo no estoy haciendo nada mal, estoy haciendo bien, o ser humilde y reconocer el error. Esas siempre vamos a tener esas dos y nosotros como discípulos tenemos que tener la sabiduría, tener la capacidad de humildad y decir, sí, estoy fallando en esto, realmente así nos duela, así no nos guste, sí, pero tenemos que tener la capacidad de cambiarlo, de volver realmente a lo que Dios nos está diciendo. No es fácil porque no es fácil que nos digan nuestras verdades en las caras, ¿cierto? Y nos mantengamos quietos, como que no nos disguste, va a venir un momento en que nos va a disgustar, pero tenemos que tener la capacidad también de aprender de esos errores, de aceptar que no somos totalmente perfectos, pero que necesitamos llegar a la perfección. ¿Cómo llegamos a la perfección? Sabiendo y reconociendo que no somos santos, que no somos joya para que nos lleven por todo el mundo, sino que definitivamente tenemos nuestros defectos y que tenemos que estar trabajando en ellos constantemente, que tenemos debilidades de las cuales tenemos que estar y tenemos una lucha constante, ¿cierto? Que tenemos tentaciones de las cuales tenemos que estar luchando constantemente y entregándose en las manos a Dios. ¿Para qué? Para que Él nos ayude y nos sostengamos fuertes y firmes en el llamado que Él nos da. Por eso Yeshua les está diciendo, venga, no tengan esas actitudes, ¿sí? Les dice, diga, hagan, escuchen lo que dice Moisés, pero no tenga estas actitudes
de los fariseos, que están solo apantallando, que solo están mostrando, que solo están aparentando algo que realmente no son, ¿no? Y eso por lo menos lo podemos ver para la época de Jeremías. Había un sumo sacerdote que iba en contra de Jeremías y Jeremías le dice, usted va a morir. Usted con todos sus pecados por lo que está haciendo, usted va a morir y termina con una muerte muy cruel. Eso lo dice también en la profecía de Jeremías. Por eso es que no debemos de aparentar real lo que es lo que no somos, sino realmente vivir lo que estamos diciendo, ¿no? Y sigue en el verso 6 del capítulo 23 y dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí, ¿no? Imagínate, o sea, aman siempre el primer lugar, estar en los lugares de honor, ¿sí? Cuando Yeshua, ¿qué dice? El que quiera ser primero tiene que ser último, ¿cierto? Entonces, están yendo en contra de lo que realmente Dios está enseñando. Y lo mismo lo dice David. David nunca se exaltó por ser el rey, antes dice, ¿qué viste en mí para que yo fuera rey? ¿Qué viste en un pastor de ovejas para que fuera rey? ¿Sí? Tú fuiste el que me escogiste. David sabía muy bien su lugar, pero acá esto es algo muy diferente. Y es que a ellos estaban muy premeditando a que a que los llamaran rabí. Muy posiblemente le estaba diciendo, llámame rabí, ¿sí? Cuando realmente nosotros y aquellos que estamos enseñando, no podemos pedirle a nadie que nos llame rabí o que nos llame maestro o que nos llame cosas así, no, sino que cómo debemos nosotros de decir, no, yo te enseño, a mí no me digas eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el único rabí, el único maestro es quién? Dios. El único padre es quién? Dios. Eso no quiere decir que no le voy a decir padre a mi papá biológico, eso es totalmente distinto, porque cuando yo digo padre, mi padre celestial, estoy hablando de aquel que me da todo, mi vida, mis sueños, cumple, me sacia en todas las áreas de mi vida, ¿cierto? Que el único que lo puede hacer es Dios. Mi Padre celestial fue el que perdón, mi Padre biológico fue el que me dio la vida a nivel biológico y por eso le llamo Padre, pero eso no quiere decir que lo estoy exaltando, eso no quiere decir que lo estoy adorando, eso no quiere decir que le estoy dando un honor mayor que el que Dios. Esas son dos cosas diferentes, ¿sí? Muy diferente a yo coger y decirle a un cura padre. ¿Por qué? Estoy quitándole el lugar que es de Dios y se lo estoy dando a un hombre, ¿sí? Y eso es lo que realmente está diciendo acá, ¿sí? No a todos les podemos decir rabí, ¿sí? No todos le podemos decir padre, ¿sí? Por eso dice en el verso 8, pero vosotros no queréis que nos llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y y todos vosotros sois hermanos. ¿Para qué me van a decir maestra o rabí más bien? Somos hermanos, todos estamos creciendo a la manera en que Dios nos ha permitido. Muy posiblemente ustedes ya conocen mucho más de las escrituras que yo, ¿sí? Y así sucesivamente. Todos vamos en crecimiento, pero todos somos iguales. Somos hermanos, no hay ni mayor ni menor con respecto a todos nosotros, porque solo el único que nos da el rango, ¿quién es? Dios. Incluso creo que ni siquiera va a haber rango en los cielos, ¿no? Entonces, esto es algo que debemos de tener. El único que nos da la autoridad para enseñar, para hacer todo eso, ¿quién es? Dios, ¿sí? El único que nos da esa pasión es Dios. Es muy fácil coger y enseñar un estudio, hacer un estudio es muy fácil. Cualquier persona lo puede hacer, pero no podemos llamarle a todo el mundo rabí. Tiene que ir de acuerdo a los mandatos de Dios, de acuerdo a las palabras de Dios, y por eso no a todo el mundo y a nadie le podemos llamar maestro, solo a
Dios, porque Él es el maestro, el que me está guiando, el que me está llevando a la palabra, y yo no le voy a poder decir a Julanito, a mi maestro, porque como si Él me estuviera guiando mi vida entera, ¿y qué tal si es un ciego que me va a seguir, me va a guiar a mí que soy otro ciego? ¿A dónde me va a llevar? A la perdición. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado a quien llamamos padre, llamamos maestro. Eso no quiere decir que tú no le puedas llamar a alguien rabí o le puedes decir maestro. Eso no tiene nada que ver porque tú estás aceptando esa autoridad que él te está dando o ese cariño que tú le estás dando o mostrando de decirle, realmente tú me estás enseñando bien, ¿sí? Pero si a ti alguien te exige que le llames rabí, cuida. Cuídate, porque realmente nadie te puede exigir, nadie te puede obligar a que le llames maestro a alguien, ¿sí? Eso no lo hagas, ¿listo? Y en números 11:26 nos sigue dando y dice, y habían quedado en el campamento dos varones. Y esto lo podemos ver, o sea, por lo menos Dios le da la sabiduría y le da la potestad y le da la autoridad a X persona para que sean maestros, ¿sí? Para que sirvan. Eso no está desmeritado, eso mismo Dios lo da. Y eso lo podemos ver un ejemplo muy claro, es en números, porque pues por Dios quisiera que todos fueran maestros, ¿sí? Incluso Moisés da ejemplo de esto y dice en números 11:26, y había quedado en el campamento dos varones llamado el uno Eldad y el otro Medad. ¿Esto cuándo fue? Voy a darles el contexto, ¿sí? Porque acá no está todo el contexto. En ese momento, Moisés ora a Dios y le dice, Dios mío, ayúdame a escoger jueces, ¿sí? Y pues él llama a ciertos príncipes, a ciertos hombres, para que sean los jueces. Llama a 70. 70 se presentan ante Moisés, ¿sí? Y todos son llenos del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu de Dios. Pero dos se quedaron en el campamento, ¿sí? Es curioso, dos se quedaron en el campamento. No querían surgir el llamado. Y por eso se da este aspecto. El uno era el Dat y el otro era Medad. Dice, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos. O sea, también habían sido llamados, pero ¿qué pasó? No querían mostrarse. Sí, es como a veces a nosotros. Dios nos dice, tú vas a predicar, tú vas a hablar, tienes que ir a hablar con Julanito y tú, no, 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 no quiero, no quiero, no quiero. Siempre el no, ¿cierto? Eso mismo estaba pasando con ellos. Como diciendo, no, no, esto no es para mí. Mejor me quedo acá en el campamento y hago la vista gorda. Pero el problema es que no es que él quiera, sino el que Dios quiere y Dios los escogió. Por eso dice, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron ¿en dónde? En el campamento. También fueron llenos, ¿sí? Entonces, no importa tú dónde estás, si Dios te llama, Dios te llama. Y quieras o no quieras, vas a tener que hacer el llamado, ¿sí? Muchas veces a veces por miedo, muchas veces a veces por eso, pero debemos de confiar en Dios que realmente Dios nos capacita para cumplir su llamado. Si no sabemos cuál es su llamado, pues háblale a Dios y dile cuál es mi llamado, guíame a cuál es el llamado y cuando menos te pienses estás cumpliendo el llamado que Dios te pidió. Y dice el verso 27, y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Imagínate acá ya aparece Josué. Y dice, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, pídelos. Sí, o sea, como dice, ¿para qué los tienen? No, pues si no quisieran venir, pues impídeselos, quítales el ministerio, ¿cierto? Y respondió Moisés, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo del Eterno fuese profeta y que el Eterno pusiera su espíritu sobre ellos. Por eso es que todos somos iguales.
En la vista de Dios, Dios quisiera que todos fuéramos profetas, que todos andáramos bajo su voluntad, que todos fuéramos sacerdotes. Incluso en Apocalipsis nos llama como que reyes y sacerdotes. ¿Mm? Para Dios quisiera que todos nosotros viviéramos de acuerdo a su voluntad. ¿Mm? Por eso es que no podemos desmeritar el llamado de maestro. Dios nos llama y Dios nos capacita. Sí, si vemos el Espíritu de Dios bajó sobre ellos y ellos fueron capacitados para el ministerio que tenían que hacer, ¿sí? O para liderar al pueblo de Israel. ¿Mm? Entonces, esto es algo que vemos acá. ¿Mm? Que vemos que Dios está estipulando y que Yeshua también está mostrando que todos somos iguales, no hay uno mayor que otro, ¿sí? Y antes nosotros, cada uno de nosotros tenemos que tener por mayor al que está a nuestro lado. ¿Por qué? Porque todos somos llamados a ser siervos. Si yo creo que esta persona me tiene que servir, ¿qué estoy siendo? Orgulloso, me estoy poniendo por encima de él cuando debo ser todo lo contrario, porque solamente hay uno grande, solamente hay uno al que yo debo de obedecer y seguir. Los demás todos somos iguales, ¿sí? Eso es lo que debemos de entender. Y sigue en el verso 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, ¿sí? A nadie en la tierra que se llames Padre. Eso no quiere decir que no vayas a llamar padre a tu a tu padre terrenal, ¿sí? Porque dice, porque uno es vuestro padre que está en los cielos. Es una blasfemia decirle y llegarle a decir a cualquier persona, ay, tú eres mi Padre celestial. O sea, ¿qué le estás diciendo? Tú eres mi Dios. Y eso realmente es lo que va en contra de lo que Dios está diciendo. Solo hay un Padre espiritual en tu vida y ese Padre espiritual, ¿quién es? Dios. No es sutanito, no es merensajito, no es X o Y, no. Que Él te trajo, que Él fue un medio, gracias a Dios. Pero que Él sea tu Padre celestial, que Él sea tu Padre espiritual, está muy mal dicho. ¿Por qué? Porque tú no puedes seguir el ejemplo de un hombre. ¿Será que si por X persona y él fue el que me trajo a los pies de Dios, él es mi padre espiritual? ¿Sí? ¿Y será que es así literalmente mi padre espiritual? No. El que me está guiando, el que me está procesando por el camino, el que está cumpliendo el rol de padre, ¿quién es? Dios. Él fue solo una herramienta que me vinculó a Dios y que gracias a Dios que Él lo mandó. Pero eso no quiere decir que yo debo tenerlo como Padre celestial, ¿sí? Son dos cosas diferentes, ¿sí? Por eso es que yo no puedo decirle este es mi Padre o es el Santo Padre que Dios me envió, ¿no? O sea, imagínate, ¿qué estoy diciendo yo, no? Una blasfemia totalmente en contra de Dios, ¿sí? Y esto por eso es que a nosotros, a los sacerdotes, a los pastores, yo no le puedo decir a mi papá, ¿no? Que hay congregaciones incluso cristianas que a los líderes, a pastores le dicen mi papá. O sea, a veces ni tenemos el papá terrenal y vamos a decirle a alguien X que solo porque me está enseñando las escrituras, entre comillas, porque no todos tenemos la verdad. O sea, yo no les puedo decir a ustedes, ahora llámeme de mi mamá porque es que yo tengo la verdad absoluta. O sea, imagínense qué aberración y qué blasfemia estoy diciendo yo. No, yo tengo solo un Padre celestial y solo a Él tengo que dirigirme y solo a Él tengo que pedirle permiso para hacer mis cosas. Del resto todos son iguales, porque yo puedo conocer algo en cierta área mucho mejor que X persona. Y esa persona a la que yo posiblemente le esté diciendo mamá o le esté diciendo papá va a fallar en algún momento. Si nuestros padres terrenales fallan en nuestra educación, en las áreas de nuestras vidas y han fallado y han cometido errores,
Y a veces los odiamos y los detestamos, cuanto más a un aparecido, a un líder que se te presentó en X etapa de tu vida y ahora le tienes que decir papá porque es simplemente un líder que se te apareció, ahora te está diciendo que tienes que decirle así. Cuando ni siquiera te conoce, cuando ni te guía, cuando ni está allí al pie del cañón contigo, ¿no? Que el único que lo hace, ¿quién realmente es? Dios, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque a nivel espiritual somos engendrados por Dios. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros no lo hacemos por nosotros mismos, lo hacemos por Dios. Dios es el que nos hace nacer de nuevo a través de su espíritu, ¿sí? Esa es la importancia de estar de acuerdo a las escrituras, ¿listo? Y sigue en el verso 10. Ni seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro, el Cristo, ¿sí? Y esto pues realmente es algo que mucho se ve en el movimiento de las raíces, de las raíces hebreas o del movimiento mesiánico, se ve mucho esto de llamar Morea al que está enseñando, ¿sí? A mí de verdad no me gusta, o llamarle rabí al que está enseñando. Realmente a mí no me gusta, ¿sí? Si tú lo haces bien, porque estás reconociendo que él te está enseñando, pero Dios no nos está llamando a ponernos títulos y a ponernos etiquetas. ¿Por qué? Porque no somos llamados, todos somos iguales, todos vamos a creciendo en diferentes maneras y es lo mismo de ponerle a X animal, decirle, no, es que la jirafa es mayor que el elefante. ¿Y por qué la jirafa es mayor que el elefante? O no, el león es mayor que la jirafa. ¿En qué es mayor el león que la jirafa? Posiblemente en cazar. Pero en otros aspectos es mayor la jirafa, en estatura es mayor la jirafa, ¿sí? Entonces, son cosas que nosotros no podemos entender y no podemos llamarle a todo el mundo more o maestro, ¿sí? Por lo menos yo no estoy de acuerdo a que me digan maestra, porque realmente no lo soy, hasta ahora estoy dando primeros pasos y muy posiblemente ustedes conozcan mucho más de las escrituras que yo, ¿sí? Y por eso a mí no me importan esos títulos. Yo digo, yo sirvo a Dios, soy un instrumento de Dios y con que Él me esté guiando y me esté llevando, ya con eso tengo. ¿Para qué el reconocimiento del mundo si es mejor que sean ustedes que reconozcan o que Dios me reconozca, pero yo no puedo estar poniendo o atribuyéndome algo que muy posiblemente ni soy, ¿sí? Que me cuesta mucho. Yo que le llego, ni siquiera le llego a los talones de Pablo, sí que menos a Yeshua, como para decir y atribuirme el rol de maestra o maestro, ¿no? Y aunque en la carta de los Efesios aparecen los 5 ministerios, sí, el de apóstoles en Efesios 4:11, aparecen lo de los apóstoles, el de profetas, el de evangelistas, el de pastores y el de maestros, y el de maestros está allí. Por eso, pues ustedes como discípulos, como alguien que está aprendiendo de alguien, usted le puede llamar a esa persona more. ¿Sí? Pero no quiere decir que esa persona que le está enseñando a ustedes tiene el derecho de decirles a usted ahora llámame More. No es que yo te estoy enseñando, por eso me tienes que llamar More. Eso está totalmente prohibido, ¿sí? Porque nosotros no nos podemos poner títulos. Aquellos que están enseñando no se tienen que poner títulos, ¿listo? Entonces, esto es algo que debemos de tener, ¿vale? Y sigue en el verso 11. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y esto es algo que se ha perdido hoy en día, no solo en la cuestión religiosa, sino a nivel política, ¿sí? Porque a veces los políticos piensan que el pueblo tiene que servirle a ellos cuando es al contrario, ¿sí? ¿Realmente quién es el que elige al político? El pueblo. Y si el pueblo lo eligió, pues el político a quién tiene que hacerle caso o a quién debería ayudar, pues al pueblo, ¿no? Ese sería el derecho, pero lastimosamente eso se ha perdido. El político después de que sube al poder hace lo que quiere con el pueblo.
Y lo mismo muchas veces el pastor que tenemos o el líder que tenemos o aquel a quien le decimos ministro, muchas veces hace lo que quiere con las ovejas, ¿sí? Y ese se ha perdido realmente el concepto de ministro, que realmente es un siervo. Lo que era para la época de Yeshua era un esclavo, ¿sí? Un esclavo no tiene voz ni voto, no tiene autoridad de decidir si hace esto o esto, no. El que lo manda, ¿quién es? Su amo, su señor. Si nosotros queremos ser el mayor, tenemos que ser el siervo de quién? De Dios, ¿sí? Nuestro amo es Dios, yo estoy al servicio de Dios y por eso y por ende yo no tengo que servir a otras personas, no, no es eso. Por ende, yo tengo que ser servidor a todos aquellos a que Dios me llame, ¿sí? Eso lo dice la Torah y la Torah especifica que nosotros seamos generosos, que ayudemos al necesitado, que estemos en varias cosas y eso lo podemos hacer, ¿sí? Pero debemos saber a qué amo yo debo de servir. Solo hay dos amos y debemos de escoger en cuál voy a obedecer, a Dios o al enemigo, ¿no? Son dos amos totalmente diferentes. Y sigue diciendo en el verso 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, acá ya empieza a, a ir en contra de ellos, criticando y cuestionando ciertos aspectos que ellos están haciendo y no lo hace con el fin de mostrarles sus fallas o de sacarle los trapitos al sol y ya, no, sino que lo hace de la manera y lo quiere hacer ¿para qué? Para que ellos se conviertan, para que ellos vean sus errores y digan, sí, estoy cayendo en un error, tengo que volver a buscar de Dios. Tengo que encontrar otra vez mi camino, tengo que volver otra vez a la instrucción. Eso era lo que Yeshua estaba queriendo hacer, ¿sí? Y dice, más hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las cosas, las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibéis mayor condenación. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos en ese momento? Estaban aprovechándose, o sea, no estaban dejando, ellos mismos no entraban, estaban poniendo excusas, estaban haciendo muchas cosas, como les dijo, solo estaban aparentando, pero su corazón estaba lejos de Dios. Al estar lejos de Dios, ¿era que tenían la salvación? Pues no, para ser salvos hay que seguir los mandamientos de Dios y pues de lógico ya después de Yeshua pues tener el testimonio de Yeshua, ¿sí? Tener el testimonio de Dios, ¿sí? Y pues hay después de eso que dice, empezaron a por la fe a quitar los bienes de los demás. ¿Será que es muy parecido a lo que hoy en día está pasando? ¿Sí? Utilizando la fe como provecho para enriquecerse. Le quitaban la casa a las viudas con tal de decirle, no, si tú le das la casa a Dios, pues Dios te bendice y Dios te esto y Dios te da más y Dios no sé qué. ¿Y qué pasaba realmente? Dejaban a la viuda en la calle. ¿Y después será que la miraban? ¿Será que después la ayudaban? No mucho, ¿sí? Y por eso les dicen, no, venga, lloro por ti, pero, ay, ¿cuánta ganancia me vas a dar? ¿No? Hoy en día no es así. Hoy en día, por lo menos para ir a recibir un milagro, una sanación, ¿qué? Ay, pero ¿cuánto coste me vas a dar? ¿Cuánta ofrenda me das? Y yo voy, ¿no? O incluso muchos pastores, no, ¿quieres que yo vaya a tu iglesia? Vengo, pero ¿qué ofrenda me vas a dar? ¿No? ¿Será que realmente a eso es a lo que estamos llamados? No,
Pablo ni siquiera hacía eso, incluso hubo un momento en que Corinto le dijo, no te vamos a dar ofrenda, no te vamos a ayudar, eso, tú estás vendiendo la fe, tú estás haciendo, te estás enriqueciendo con nosotros, pues no te vamos a ayudar. ¿Qué le tocó a Pablo? No, pues tranquilos, no me den nada, ¿sí? Yo voy y me pongo a trabajar. Él se puso a trabajar mientras que estaba allí en Corinto. Y por eso Pablo le agradece a los filipenses porque fueron los únicos, y creo que los de Tesalónica también, les mandaron y le mandaban ofrenda y con eso fue que él pudo subsistir y mandar también ayuda a Jerusalén, ¿sí? Pero imagínate, ¿sí? Eso no es de decir, ay, no, entonces pues como a mí no me dan, como esto yo no voy a seguir con mi ministerio, eso no te exenta de tú seguir el ministerio. No exenta al levita el llamado de ser levita, de servir en el templo, por no recibir los diezmos. Tenía que tener su ministerio, pero pues había veces que les tocaba irse a trabajar porque es su sustento. Ellos no obligaban a nadie y eso se ve varias veces en las escrituras. Cuando el pueblo dejó de dar los diezmos, me acuerdo mucho más para Nehemías, porque era mucho más radical, ¿sí? Por lo menos hubo un momento en que el sacerdote cogió y quitó los diezmos y le prestó la bodega donde se recibían todos los diezmos. Recordemos que para esa época no son los diezmos en plata, ¿sí? No, imagínense una bodega llena de dinero, no es así. Era una bodega llena de alimentos, porque esa era lo que se recibía para esa época. Las ofrendas eran de cereales, de aceite, de vino, también de animales, ¿sí? Entonces, pues esa era las bodegas y por eso se necesitaba un lugar amplio para poner todas estas cosas, ¿no? Entonces llegó un momento en que un sacerdote pues le prestó esto, sacó todo lo de los diezmos y le arrendó este lugar a uno de sus amigos, o sea, a un compadre. Eso es lo mismo que coger la iglesia que tú dedicaste para Dios y decir, no, es que ahora se la voy a dejar a mi amigo para que él viva, ay, porque pobrecito, ¿sí? Y dejaste de dar cultos y dejaste de hacer las cosas que Dios te pidió por eso. ¿Qué estás haciendo? Lo correcto, estás haciendo incorrecto porque tú ya le dedicaste ese lugar a Dios. Lo mismo esa bodega estaba dedicada para las cosas de Dios. ¿Qué pasó con los levitas? Pues les tocó volverse a ir a trabajar porque ya no tenían el sustento. Tampoco podían dejar a sus hijos sin comida, ¿no? ¿Qué pasó cuando Nehemías llegó? Pues cogió y le sacó todas las cosas a este personaje, se las tiró. Imagínase con el genio de Nehemías, no me imagino que las haya sacado y las haya puesto con delicadeza, sino que las sacó y no importaba si se dañaban o no, eso no era parte del templo. ¿Y qué hizo? Cambió el sacerdote y trajo otra vez a los levitas, los llamó y convidó a todo el pueblo y les dijo, ahora ustedes van a diezmar. O sea, no les dijo, ay, pobrecitos, venga, si quieren, vengan y den, ya ahora sí todo está disponible, vengan y den. No, que les dijo, como buen gobernante, les dijo, ahora van a dar el diezmo. Y hay el que no lo dé, ¿no? Pobrecito. Incluso a uno, por regañarlo, cogí, lo trajo de las mechas y le dijo, ¿usted qué es lo que está haciendo, no? Entonces, me encanta ese genio de Jeremías. Ojalá todos tuviéramos ese genio de Jeremías o esa autoridad, por lo mías, eso de Nehemías, ¿sí? Para ponerlo por lo menos en obra, ¿no? Yo creo que muchos de los líderes ahí sí harían caso y abrirían los ojos porque dirían, ah, con esta persona no se juega, ¿no? Es decir, con Dios no se juega, ¿no? Es lo mismo. Entonces, eso es lo que te dicen hoy en día. Hoy en día te venden la fe. Hoy en día, ¿cuánto le vas a dar? Ah, no, ¿quieres estudiar la Biblia? ¿Cuánto me das si yo te doy la clase? ¿Sí? Hoy en día, ay, no, que un seminario para estudiar todo el libro de Lucas. Ah, pero tienes que pagar X cantidad. ¿Sí? Hay que ver, porque hay veces que por costos, que por el lugar, por el arrendamiento, uno dice, bueno, por eso sí, ¿sí? Pero si uno ve que ya se están pasando el costo, ¿sí? Que uno ya ve que son más de 100 personas que están yendo y a todos le están cobrando 500.000 pesos o 500 pesos allá en México, pues ya uno dice, ya me van a sacar, pues es el jugo, ¿no? Entonces, eso es equivalente, o sea, nosotros también tenemos que ver y no dejarnos llevar solo
por lo que van a dar, ¿no? Porque realmente la fe, la escritura se tiene que dar, ¿qué? Gratuitamente. Dios no la dio gratuitamente y yo, ¿por qué tengo que cobrar por algo que Dios dio? Yo, ¿por qué tengo que dar, cobrar algo por algo que fue enseñado por Dios y que Dios me transmitió cuando Él me llamó a hacerlo gratuitamente? Ya que tú lo quieras comprar, eso es una cosa diferente, ¿sí? Por eso dice, compra la verdad, más no la vendas, ¿no? Y sigue diciendo, verso 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿sí? Y acá cuando habla de hipócritas, pues realmente no los estaba insultando, si como hoy en día se piensa que esto de hipócritas es un insulto. No, pues les estaba diciendo, venga, no aparenten lo que no son, ¿sí? Porque eso realmente para la época se le decía hipócrita a aquel que era un actor, ¿sí? Entonces, es como hoy decirle, venga, ay, no seas actor, sí, ay, ahora estás actuando, ¿sí? No le estás insultando, le estás diciendo ahora estás haciendo algo que no va contigo, ¿sí? Que no es eh, de tu carácter o de tu vida, sino que estás aparentando algo que no eres. Y eso es lo que hace un actor. ¿Cuántos actores no tienen una personalidad totalmente diferente al de su personaje? ¿Sí? Y les toca y se meten en el cuento y hasta hacen un papel muy bueno, muy magistral, pero no es su característica, no es incluso su personalidad, ¿sí? Y pues eso es lo que les está diciendo Yeshua, pues muéstrense realmente como son, o sea, no aparenten, no apantallen y realmente muestren a los demás que ustedes son iguales a los demás que tienen sus defectos, que tienen sus estos, pero vuelvan a las escrituras, tienen la oportunidad de arrepentirse, ¿sí? Y sigue en el verso 12, ya lo leímos, ¿no? Y dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis, sí. Verso 14, ¿sí? Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, sí, creo que lo repetí. No, 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 no. Acá, el verso 15, ¿sí? El 14 cogí, vuelvo y lo repetí. Entonces, en el verso 15 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis mar y tierra, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros. O sea, imagínate. Yeshua acá no se quedó callado, les tiró todo, o sea, les dio con todo. Yo creo que eso fueron pedradas para los pobres. Entonces, ¿qué dice? Primero, porque corréis mar y tierra para hacer un prosélito. Es decir, van y hacen de todo con tal de que tengan a un discípulo, a un converso, ¿sí? Prosélito, recordemos que es prosélito, es un gentil que se convierte al judaísmo, ¿sí? Que es mucho de es mucho de lo que hoy en día se hace con la conversión al judaísmo. Un rabino tiene que hacerte un seguimiento y eso más o menos en su seguimiento de 3 años, ¿sí? Hasta tú terminar haciendo porque tienes que conocer todas las leyes alágicas, tienes que conocer las dietas, tienes que conocer recetas, mejor dicho, es un proceso largo y por eso les dice, o sea, recorren mar y tierra, o sea, van hasta lo último del lugar con tal de traer un converso. Pero ¿qué dice? Y sigue diciendo, y una vez hecho, o sea, una vez convertido al judaísmo, dice, lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, peores que ustedes. ¿En qué? Pues como es gentil, como no es nacido en las leyes de los judíos, en las leyes de Dios, pues ¿qué terminan haciendo? Aparentan peor. Vienen con sus tradiciones y si ellos no les enseñan muy bien y no les explican muy bien, pues ¿qué van a hacer? Tergiversación.
mezclas de tradiciones, ¿sí? Como lo hizo Jeroboam en su momento. Pues les dijo, está bien, pues vengan, adoren estos dos becerros y listo, eso está bien, eso no hay mal, ¿sí? O como lo llegó a hacer en llegado momento otro rey, un rey judío, Manasés, que llegó incluso en el mismo templo a entrar prostitutas al templo y decir eso está bien. Eso estaban haciendo todo lo incorrecto. ¿Por qué? Porque le estaban instruyendo ciertas cosas, pero mucho más por apariencia que realmente de corazón, que es una cosa totalmente diferente. Cuando tú entras a una comunidad y te dice, ven, te conviertes y eso, ay, chévere, lo otro, y después te dicen, ¿y tú qué más tengo que hacer? ¿Tengo que cambiar algo? No, 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 Dios te acepta tal como eres. Eso no tienes que cambiar nada. Pues, ¿qué termina siendo? Peor de lo que eras antes. ¿Sí? Porque pues ahorita ya conoces de Dios, sabes que hay ciertas prohibiciones, pero pues como no te enganchas tanto y como no te enseñan tanto, pues te hacen hacer un hijo del infierno peor que ellos. ¿Por qué? Porque tú vienes de un contexto diferente. Tú no vas a entender lo mismo que ellos te están diciendo de manera rápida. O sea, en 3 años tú no vas a comprender lo que es toda una vida de chiquitos hasta grandes en el judaísmo. ¿Sí? O sea, si nosotros estudiando las escrituras a veces nos quedan grandes ciertos términos, cierta cultura nos parece muy, muy bonita, pero a la vez muy difícil implementarla y hacerla, ¿sí? Porque no es algo que hagamos totalmente. Es difícil coger y sentar a toda la familia y decir, venga, vamos a compartir en una cena y vamos a todos a hablar, cuando no es algo característico de tu familia y todos y cada uno andan de un lado para otro, es muy difícil coger y sentarlos en la mesa. Esas son tradiciones que era muy difícil coger a un gentil y decirle, ahora te vas a reunir todos los sábados y vas a hacer esto, 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 esto. Muy posiblemente lo hacía, pero como no seguía muy bien el proceso, muchas veces lo hacía más por apariencia que real. Por eso terminaban blasfemando mucho más de lo que Dios estaba enseñando, ¿sí? Entonces ahí lo que está haciendo Yeshua es que una advertencia. Venga, si tú vas a ser discípulo, si tú vas a hacer esto, pilas la actitud que tienes de enseñar. Pilas cómo tienes y estás haciendo el momento de enseñar. ¿Le estás aumentando las escrituras o le estás dando tal cual como dice las escrituras? Eso es lo que está diciendo Yeshua. Pilas, pilas, no le aumentes, no le quites, di tal cual lo que es las escrituras y da el ejemplo de lo que ellas están diciendo. Si yo tengo una actitud crítica y negativa al enseñarles, pues esa misma actitud crítica y negativa ustedes se las van a llevar. ¿Sí? Por eso, cuando yo enseño, tengo que transmitir con una buena actitud acorde a lo que realmente está dando a entender el texto, ¿sí? Porque qué tal si yo a ustedes, y eso es lo que ha pasado por lo menos con este capítulo 23, a lo largo de la historia se ve este capítulo y han tomado este capítulo como si Yeshua los odiara, como si Yeshua los estuviera criticando y los estuviera, mejor dicho, exorcizando casi, ¿no? Y les habla con rabia y con enojo, pues ¿qué piensa uno? Ah, pues Yeshua odiaba a los judíos, detestaba a los judíos y eso ha traído masacres, ha traído muertes, ha traído persecución a los judíos solo con el simplemente hecho de tomar este texto como un texto de odio y de rabia de Yeshua mostrando todo lo que ellos estaban haciendo, lo malo. Lastimosamente eso es algo que ha pasado. Por eso al momento de enseñar yo no les puedo decir es que esto es así, tienen que seguir así, no. Tengo que ser muy precavida y tenemos que ser muy precavidos al momento de enseñar y que sea la actitud correcta, ¿sí? Yo no puedo enseñar una actitud que va en contra a lo que está en el escrito, ¿sí? Yo no puedo coger y hablar y decir, ay, es que acá Yeshua está hablando con odio y por eso es que debemos odiar a los judíos y esto va en contra de los judíos y yo no sé qué, cuando realmente pues no fue así,
¿sí? Si lo vamos viendo a lo largo del texto y cuando lleguemos a la conclusión vamos a ver que realmente no fue de odio, fue todo lo contrario, lo que venimos viendo desde el capítulo 21 con el lamento por Jerusalén. Acá los está cuestionando, los está invitando a que se examinen, a que reflexionen, y es lo mismo cuando un padre le cuestiona a su hija, men, pero mira por qué estás tomando ese camino. Y le dice y le hace preguntas que ella ya aprendió a lo largo de sus vidas y le dice, pero tú no sabes que esto te está llevando al mal. ¿Será que le está cuestionando por odio, por maldad? No, le está cuestionando porque quiere que recapacite y no caiga en un pozo cenagoso mucho peor del que estaba, ¿sí? Ya eso es a lo que le está diciendo. Por eso es que él le está enseñando y está enseñando con amor, le está enseñando con compasión, con misericordia y teniendo una paciencia que realmente nosotros no tenemos. Porque imagínate con esa paciencia todas las enfrentaciones que había tenido con ellos y acá todavía les dice, mira, pero ustedes esto, pero ustedes si cambiaran esto, ¿sí? Si hicieran lo correcto, pues definitivamente estarían bien, ¿no? Pero ahí es de quién quiere escuchar y quién no quiere escuchar, ¿no? Pues a mí también me pareció claro y y muy conciso, ¿no? Muy preciso lo que Yeshua buscaba al hablar con los fariseos y con los saduceos, Ujú. Sí. viéndoles en claro muchas actitudes que ellos tenían que a lo mejor ni ellos mismos se daban cuenta Ujú. y él se los hacía ver. De hecho, hasta le corrían porque tenían como hasta temor de que le siga diciendo más verdades. Ajá. Sí, y ahí vemos que a veces nosotros tenemos esa actitud de que, ay, no, me están echando el cuento, ¿no? Como cuando nosotros íbamos a la iglesia y preciso el sermón caía para mí, ¿cierto? Y uno decía, ay, no, y ahora ese pastor como que todas me lo está tirando a mí, uy, mejor me voy, ¿no? Y muchas veces, o muchos han corrido de las iglesias, ¿por qué? Por eso, ay, es que me están hablando directamente a mí. Y ni siquiera el pastor a veces está pensando en ti o en alguien y muy posiblemente está pensando en el vecino porque le hizo algo y ay, está recordando de él, pero ni siquiera te tiene a ti en la cabeza, ¿no? Y es curioso porque Yeshua les estaba mostrando realmente esa parte de reflexión que a ellos les faltaba y es como cuando uno está en el colegio o está en X lugar y le hacen eh, una crítica constructiva. Eso es lo que estaba haciendo Joshua, realmente una crítica constructiva, algo que los llevaba a reflexionar realmente sus acciones, si estaban en lo correcto o estaban en lo incorrecto, ¿no? Y pues a eso también es a lo que nos llama Yeshua, de acuerdo a lo que venimos hablando, pues cuáles de estas características tengo yo y cuáles tengo yo que mejorar, ¿no? Eso pues ya lo tenemos que hacer cada uno individualmente. Y Yeshua pues era claro, el abierto, era no se iba con pretextos o como a veces somos muchos de los mayoría de colombianos que nos vamos por la rama y después le damos el último zarpazo, ¿no? Pues realmente Yeshua no era así, era directo, conciso, directo al grano, y eso era lo que más les daba rabia a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, porque no podían pelear, porque no podían alegar, lo único que podían era gruñir y crujir sus dientes porque no podían hacer otra cosa, ¿no? Y pues esto si lo vemos a lo largo de este estudio, pues vamos a ver que definitivamente pues lastimosamente, a veces cuando nos critican, a veces nos cerramos a la idea de que posiblemente en esa crítica haya algo de verdad y no reflexionamos y no nos cuestionamos a nosotros mismos y perdemos realmente la oportunidad de crecer tanto en carácter, en personalidad, en todos los aspectos de nuestras vidas, ¿no?
Y pues por eso el trabajar más en las críticas en nuestras vidas, ¿no? En aceptarlas y que no es tan fácil, ¿no? No es fácil incluso llegar a cierta edad y que un niño chiquito, un jovencito de X edad, más joven que tú, y te llegue a decir ciertas cosas y tú digas, "¿Y este cule cagado, qué es lo que me está diciendo, cierto?" Cuando muy posiblemente pues tengan algo de verdad, ¿no? Y pues ahí es donde nosotros debemos de trabajar también en nuestras vidas, ¿no? Y eso pues hasta me incluye a mí, en los cuales pues debemos de trabajar todos. Y pues esto realmente por eso la vida pues es un proceso en el cual estamos trabajando, estamos creciendo y estamos pasando por el fuego. ¿Para qué? Para llegar a ese carácter que necesitamos llegar, para pasar a esa eternidad que necesitamos, ¿no? Que no es fácil, es difícil, pero que con la ayuda de Dios vamos a poder lograrlo, ¿no? Entonces, pues si Y no hay es, comentarios, dime, Solecito. no, que así es justamente. En realidad ellos no tenían ningún argumento, Ujú, ni siquiera con qué justificarse, por eso mejor huían y en la realidad a veces nosotros hacemos lo mismo, ¿no? ujú, Estamos actuando mal y de repente te hacen ver la realidad y no sabes ni qué decir y quisieras esconderte, pero sí deja, yo creo que todo eso deja huella, porque ya cuando estás tú a solas te pones a reflexionar y dices, wow, tenía tanta razón, ujú, aunque a veces nos cuesta trabajo admitirlo delante de todos. ujú. Sí, y ahí es donde más nos toca trabajar, ¿no? El admitir el error en frente de aquella persona o que a veces por el orgullo decir, uy, si yo le acepto el error, pues estoy dándole la razón y no, pues eso no debe ser así, ¿no? Y a veces cuando es el líder, a veces cuando es la mamá o a veces cuando es el hermano mayor y tener que aceptarle el error a aquel que es menor, ¿no? Uno dice, uy, ¿cómo así? ¿Cómo yo lo voy a hacer, no? Y es curioso porque pasa muchas veces en nuestras vidas y es lo mismo cuando uno trata de enseñarle por lo menos a un abuelito X cosa a hacer algo y dice, "Uy, usted cule cagado que me va a enseñar a usted a mí, yo ya pasé por su lado, ¿no?" Entonces no se dejan enseñar. Y eso pasa en muchas de las áreas de la vida, aquel que se cree muy, manda más en en X área del trabajo, ¿no? Y a veces puede venir un joven que sabe mucho más y aquel que no se deja enseñar, por eso es que nosotros como discípulos debemos de tener esa humildad de ser corregidos, ¿sí? Que es difícil, ¿no? Es difícil el agachar la cabeza y decir, sí, definitivamente aquí tengo que corregir esto porque está mal, ¿no? Y pues eso sí que pasa a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Pues vamos a orar, ¿sí? Vamos a finalizar con este estudio, pues llevándonos a a la mente que tenemos que cuestionar también nuestras vidas, nuestras actitudes, qué tan bueno soy de acuerdo a lo que Dios está diciendo. ¿Será que tengo una actitud mala, una actitud rebelde, una actitud de cuestionamiento o una actitud que realmente va en contra de lo que Dios pues nos ha dicho, ¿no? Y pues eso es algo que debemos de estar trabajando y cuestionándonos siempre, ¿no? Entonces pues oramos. Señor y Padre, gracias Señor, porque tú nos muestras que debemos de evaluarnos cada día más. Ayúdanos, Señor, a corregir aquellas áreas que definitivamente son inalcanzables para nosotros, como nuestra personalidad, nuestro carácter. A veces somos personas que somos de hablar muy filosa o somos muy imprudentes o a veces ni siquiera queremos decir algo, responder a X cosa y eso a veces puede humillar o ofender a las demás personas. Ayúdanos, Señor, a tener un carácter como el tuyo, amoroso, justo, perfecto, que hablaba las cosas sin lastimar a los demás, sin querer ofender, pero que realmente tocaba ese punto sensible que solo tú lo puedes tocar y es ese punto de que llama a la transformación, Padre.
Ayúdanos a ser radicales en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, de acuerdo a lo que dice tu palabra, no de acuerdo a lo que dice la tradición, no de acuerdo a lo que dice el mundo, no de acuerdo a lo que yo piense o dicte mi familia, sino de acuerdo a lo que tú estás diciendo, de acuerdo a tu voluntad, Padre. Que cada uno de los que estamos acá podamos pasar por ese proceso de fuego, que seas tú el que nos ayude a perfeccionar nuestro carácter, nuestras vidas, nuestra personalidad, de acuerdo al ministerio que tú nos hayas llamado y de acuerdo a ese propósito que tú tienes para con nosotros, para ya pasar a la eternidad, Padre. Que nosotros podamos pasar con un excelente, con un chulito realmente de que pasó este proceso y podamos pasar y ser tenidos por dignos de vivir contigo, de estar contigo, Padre. Te doy gracias por cada uno de los que están acá, por mi mamá, por Solecito, por Margarita, por Roxana, sus niños, por Santiago, igual por María Elizabeth, Padre, que seas tú bendiciéndolos, guardándolos y protegiéndolos a lo largo de su camino y sobre todo aquellos que no han podido estar en clase, pero que se ven los videos, que estudian con ellos, Padre, que seas tú el que les abres, que seas tú el que les enseñes cada día más a través de tu palabra, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.